Hola mi gente de Venezuela, mis hermanos venezolanos, hermanos, hermanas de Venezuela. Wow, esta lectura yo siento que va a ser un poquito potente, porque sí es verdad que he estado unos días alejada de todo el tema de subir lecturas con respecto a Venezuela. Quiero pedir mis disculpas, pero ya los que están en este canal me conocen, saben cómo soy. Yo conecto cuando necesito conectar, cuando mis guías espirituales me lo piden. Yo no voy a estar haciendo lecturas a lo loco, ni porque, o sea, no. Yo necesito una conexión real, un sentimiento real de hacerlo. Quiero esclarecer dudas mías y cuando necesito recurrir a mis oráculos, a mi tarot, quiero hacerlo con ustedes que son mi familia, esta comunidad bendita, bendecida de gente inteligente. Vamos a ver Venezuela, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Yo tengo muchas dudas, tantas como tú. Por eso recurro a mis conexiones, a mis guías espirituales, a mi canalización, para que podamos esclarecer un poco esto que está sucediendo. Vamos a ir allá mi gente. Yo no haría esto si no supiese la calidad de personas que están en esta comunidad, la calidad de personas que están aquí escuchando este mensaje en este momento. Aquí no estamos para venderle a alguien algo, aquí estamos simplemente para comunicar, para compartir, para subir las energías, para estar juntos, para conectar y para yo sentirme conectada a ustedes porque los necesito a nivel de conexión álmica, kármica, de luz, para crecer y evolucionar, más allá de todo lo demás. A mí esas otras cosas no me importan. Yo lo que bendigo, lo que agradezco es esta conexión que disfruto con ustedes cada vez que conecto. Vámonos a ver. Este oráculo nos van a decir cómo están las cosas ahora mismo. Mira algo, mi gente. Esto me genera algo de tranquilidad, porque yo sí es verdad que he estado un poco nerviosa. Es que yo con ustedes siento que puedo hablar como si fuesen mi familia, porque lo son, mis amigos. Yo no tengo por qué poner un postureo, porque nada. Yo soy venezolana tanto como ustedes. Yo siento, padezco todo esto que está sucediendo, todas estas dudas. A mí me llegan muy fuerte en el tuétano. Y no tengo aquí con quién hablar, comunicar, sentir, abrazar, porque me siento a veces que estoy sola, que no tengo con quién expresarme y hablar, más que con mis oráculos, con mi tarot y con ustedes. Así que en este momento este oráculo nos está diciendo que tengamos confianza. Me están diciendo a mí y se lo están diciendo a ustedes. Número 52, número 25. Vamos a sacar otra carta de este oráculo para ratificar esta lectura. Diálogo interno, número 22, número maestro, mi gente. Vamos bien. Vamos bien. Mira, aquí es normal. Yo la primera, que mi diálogo interno muchas veces suele ser un poquito, me vengo arriba, me vengo abajo, como que yo misma me digo cosas y siento que como que las cosas van o no van. Ese diálogo interno me están diciendo que hay que cuidarlo. En este momento mis guías me están diciendo que ese diálogo interno hay que relajarlo, tranquilizarlo, hay que tener confianza en este momento, hay que tener confianza, hay que agarrarnos de las manos, tomarnos de esa luz que tenemos interna nosotros y que nos conectamos. Mira, fíjate algo que bonito, que todos estamos conectados. Yo estoy acá muy lejos de Venezuela, pero no dejo de estar conectada. Ustedes están por allá y en diferentes partes del mundo y estamos todos conectados. Somos una misma esencia, somos una misma conexión, un mismo corazón, al unísono, deseando lo mismo al mismo tiempo, con confianza, con un diálogo interno positivo. Se agradece que sea un diálogo interno positivo. En este momento los oráculos nos hablan de eso. Vámonos al tarot. Yo siempre suelo utilizar este tarot para hablar de Venezuela, pero en este momento me están indicando mis guías que utilice este para un mensaje. Luego utilizaré este otro tarot
Ya los que me conocen saben que yo utilizo varios mazos de tarot, sí señor, claro que sí. Me gusta mucho mover las energías, porque agua que se estanca, agua que se pudre, mi gente. Todo hay que mantenerlo en movimiento constante. Aquí se me ha quedado una. Vamos a sacarla. Tenemos aquí en este momento, wow, esta carta es muy fuerte. Tenemos empezando para Venezuela muchas opciones que se están presentando sobre el tapete. Momento complicado. Desde que ya, como todos sabemos, ha ganado la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, es el presidente electo de Estados Unidos. Ahora mismo para Venezuela hay muchas oportunidades sobre el tapete. Hay distintas posibilidades, hay distintos caminos. Se están abriendo panoramas, se están abriendo opciones. Es un momento en este instante, por ser vasto, por ser un 8, nos están hablando de diálogo, de comunicación, de interacción, posiblemente de cambio de... ¿Cómo te los puedo explicar? Cambio de estrategia, de manejar las cosas de una manera diferente, distinta. A ver, vamos a seguir sacando. Claro, pero es que me llega clarísimo. Tenemos aquí, mira, fíjate algo, las de oros. Y las de oro nos está hablando, y aquí tenemos el rey de bastos, más oros. Aquí van a ver, aquí ya hay decisiones. Aquí ya hay decisiones tomadas, mi gente. Fíjate algo, aquí ya hay decisiones tomadas. Aquí ya están las llaves en el poder. Aquí por más que nos pongan en la mesa, en el tablero, ciertas opciones para escoger, ya hay una decisión tomada. Ya aquí hay un comienzo, hay un inicio, hay un camino que se inició, que se pide que tengamos confianza, que se pide que confiemos en un camino que ya está iniciado desde hace mucho tiempo, que ya esto se viene trabajando, está maduro, está madurado, es un camino madurado, es un camino hecho desde hace tiempo. O sea, fíjate algo, y tenemos aquí el rey de bastos, nos habla de apoyo a nivel de fuego, a nivel de acción. Esto es algo que se estaba esperando. Fíjate qué importante esta energía. Aquí hay muchas elecciones para tomar, sí, pero me gusta mucho este rey de bastos aquí que se presenta, porque nos está diciendo que ya independientemente de lo que se presente en un futuro, ya hay una elección tomada, hay un camino trazado y hay una acción que ya se emprendió. Ya aquí hay mucho dinero que se ha entregado, hay como que un camino abierto. Aquí yo veo caminos abiertos. Vamos a ver aquí, vamos a seguir sacando. Fíjate que el ermitaño, esta energía me gusta, el ermitaño. Y más que me siento guiada a ponerla en el centro. Ustedes, los que me conocen, ya saben que yo no suelo poner las cartas del tarot en el orden, entre comillas, tradicional. Yo lo pongo dependiendo de mis guías, como lo vayan indicando. Aquí tenemos arcano mayor. El primer arcano mayor que sale es el arcano mayor del ermitaño. Es Aquí me está llegando una información importante. Posiblemente para Venezuela se intencionó, se puso sobre la mesa un momento de parón, de frenón, de como que engavetar como que meter esta causa dentro de una gaveta, en un cajón y dejarla para después. Pero esta intención fue saboteada. No se pudo. Aquí tenemos, fíjate que tenemos el influjo en este ermitaño, en este tarot, por eso es que me sentí guiada a sacarlo. Hay la influencia de una reina de copas sobre el ermitaño. Aquí hay un influjo muy potente, hay aquí hay una influencia bastante potente sobre esa necesidad que hubo de engavetar el caso Venezuela. No se va a poder, mi gente, no se va a poder engavetar. Ya lo que se inició no se va a poder detener. Esto es un camino que va, porque la libertad tiene que llegar y punto. Se intentó engavetar, sí señor, se los voy a decir claramente. Se intentó traspapelar, como que no pasa nada, ya veremos después. Se intentó. No lo voy a mentir, yo no miento. Ustedes saben que yo no miento, ni mucho menos disfrazo las cartas, ni las dibujo, ni las coloreo. Yo digo lo que sale. Sí se intentó.
sí se intentó. Mira algo, mira algo. Se conversó sobre esto tras bastidores, se conversó. Aquí yo estoy escuchando lo que me están diciendo, cierta energía de información que llegó y no se le fue respetada. Aquí veo un caballo de copas que llevó una información importante, no se le hizo caso. Aquí llevó una información importante, como unas documentaciones, como unos papeles, como algo que fue muy, muy querido, muy con deseos de protegerse, y fue como que burlado, como que no le tomaron la importancia. Pero esto es imposible. Aquí tenemos un arcano mayor, mi gente. Aquí hay un saboteo. Aquí la causa Venezuela no se puede guardar. Aquí demasiados intereses, un rey de bastos que pone acción. Te voy a decir algo, mi gente, lo que estoy sintiendo en este preciso instante, este rey de bastos es Donald Trump. Este rey de bastos es una persona que llega con fuerza, con acción, con fuego, para sacar debajo de la losa, debajo del fango, toda esa mierda que es que yo no puedo hablar, no sé, discúlpenme, no me gusta decir palabras soeces, pero lo que estoy sintiendo es esa burla. Aquí estoy sintiendo mucha burla en cuanto al tema de Venezuela por personas, por altos dirigentes que recibieron informes, notificaciones, papeles, documentaciones que llegaron entregados con mucho cariño, con mucho amor, a un caballero de copas, y lo que hicieron fue burlarse de esto y tomárselo como a la ligera. Esta energía, mira. Gracias por esta energía. Sí, Señor. Venezuela, no existe en este momento energía, poder. Escúchame algo, Venezuela. No existe en este momento poder, energía que pueda tapar el brillo de Venezuela. Aquí nace. Vamos a hacer un close-up a esta carta tan gráfica. Arcano mayor del mundo, arcano mayor 21. Aquí Venezuela sale, nace, crece, prospera. El mundo se va a enterar de quiénes somos los venezolanos por el lado bonito, por el lado noble de nuestra belleza. Y aquellos que intentaron taparnos, aquellos que intentaron meternos dentro de un cajón, intentaron meternos como si no valiésemos nada, se van a enterar de nuestro brillo, de nuestra luz. Así es, mi gente, así sucede. Esto es justicia divina, mi gente. Esto es justicia divina. Por eso es que me gusta tanto leer las cartas con ustedes, porque me dan luz, me dan fuerza. Y el mundo en este momento se va a enterar de la potencia y de la energía venezolana. Intentar, sí. Aquí está la burla clara, una burla clara, pero no se va a poder. No, Señor, no se va a poder. Aquí hay intenciones de dejarnos en ridículos, pero es imposible que se haga. ¿Alguna pregunta que tú veas por allí? Breve, por favor. Bueno, la gran duda que existe es sobre el binomio entre María Corina y Edmundo González. Edmundo está silencioso en Europa, no da entrevistas, y a las pocas entrevistas que da dice que toma la presidencia el 10 de enero, lo dice con mucha seguridad. Y por otro lado, María Corina, que sí da entrevistas y sí da la cara, está nerviosa, normal, y dice que no tiene ni idea de cuándo podrá tomarse la presidencia de Venezuela, que viene, que eso es seguro, pero que decir fecha es imposible. Entonces, ¿hay algo ahí? Sí. Ya te voy a responder. Mira, hay algo, aquí saltaron con esta pregunta, es que las cartas están calientes, de verdad. A ver, aquí vamos a ver, mi gente. Wow, aquí salieron y las voy a leer toditas. Las veo porque el caso lo amerita. Pido
Pido vuestro apoyo, vuestra ayuda. Vamos a interpretar todas estas cartas. De momento veo 2 arcanos mayores. Vamos a empezar. Ok, enamorados. Aquí yo estoy viendo, aquí veo pactos que se rompen. Aquí veo pactos que se rompen. Sí, señor. Arcano mayor número 6 de los enamorados. Veo arcano 16, que es la torre. Experiencias de la vida. Aquí vemos relaciones que posiblemente están habiendo reflexiones que están atentando contra decisiones posibles para tomar. Aquí sí es verdad que hay un tequesmaneje. Aquí hay como una especie, porque con el arcano mayor 16 hay que un acontecimiento importante está irrumpiendo en la vida. Hay que una poderosa revelación. Ojo con esto. Aquí hay una poderosa revelación que va a conducir un cambio. Es momento de desplegar las alas. Es momento de desplegar la mente. Aquí sí es cierto que hay una información bastante grande, bastante fuerte. Aquí, por todo lo claro, yo estoy viendo una ruptura de convenios, de pactos, de tratos. Hay una estructura que se cae. Hay algo que se derrumba. Hay como vamos a seguir adelante. Por eso que me salieron todas estas cartas, mi gente. Vamos a interpretarlas de la mejor manera, con su ayuda. Tenemos aquí, fíjate, aquí toda la voluntad del mundo. Toda la voluntad del mundo de pasar otra cosa. El 8 de aguas es la voluntad de pasar otra cosa, de buscar algo más allá, algo más significativo. Es como que se quiere buscar un desarrollo aparte de lo que hay. De momento no hay nada malo. Pero sí es verdad que yo no voy a negar lo que me están diciendo las cartas. Ustedes me conocen y yo primeramente lo que es mi ética a nivel de tarotista, yo no voy a mentir. Aquí hay una ruptura. Aquí hay como que un 8 de aguas, un 8 de copas voy a buscar una forma mejor de hacer las cosas. Es como una discusión, como un momento de quiebre, de decir, mira, me gusta lo que estás haciendo, me gusta todo, pero yo en este momento voy a decidir cómo hacer las cosas. Es complicado. Tenemos aquí un paje de espadas. Edmundo González Urrutia, me están diciendo ya que lo diga, se está sintiendo en este momento como una persona honesta, pero tiene una sensación de ser tiene un carácter impulsivo. Es una persona que aparenta ser lo que todos conocemos de él, pero es una persona curiosa, tiene un sentido de la lógica muy fuerte. Nos va a anunciar en poco, fuerte lo que me están indicando. En poco tiempo nos van a indicar una información un poquito desestabilizadora. Van a haber retrasos, van a haber cosas que se van a estar acumulando. Posiblemente se produzcan cambios en sus proyectos, sí señor. Al mundo ahora mismo este paje de espadas nos está hablando de que nos van a comunicar una verdad. No nos van a mostrar ningún tipo de tacto. No nos van a mostrar tacto. Estas cartas nos hablan de que no hay tacto a la hora de decirnos las cosas como van. Tenemos aquí la siguiente, el 4 de tierras. Tenemos aquí una frivolidad, 4 de oros, es frivolidad. Posiblemente haya una preocupación excesiva por el tema del dinero. Escúchenme, mi gente. Esto se tiene que tomar con pinzas, porque aquí hay mucho involucrado, no solamente a nivel de país, a nivel de nación, sino también a nivel económico. Posiblemente con el dinero, aquí se vayan a estar tomando, qué fuerte. Aquí se vaya a estar tomando como una decisión un poquito impulsiva, que no viene, de momento lo estoy sintiendo, que no viene a mal, que no es por mala voluntad, sino que es como que voy a tomar el dinero para repartir riquezas a personas menos favorecidas.
es como que con este 4 de tierra es como querer repartir dinero a personas que no tienen dinero, como que, pero es que esto es un pañito de agua caliente. O sea, esto es más de lo mismo. Repartir dinero a la gente menos favorecida, pues está bien. Pero lo más importante en este momento, digo yo, no sé ustedes, es salir de la dictadura. No es poner parchecitos de agua caliente, de distribuirles a los menos favorecidos. No, no, no. Lo que queremos es salir de la dictadura. Aquí puede ser que haya un cambio de camino. Esto va a generar una cierta confusión, mi gente. Y estas dos cartas que me quedan aquí en este momento. Tenemos el Caballero de Agua y el 10 de Aguas. Aquí al mundo lo han estado como camelando, como que le han estado dorando la oreja, le han estado como que proponiendo negocios, oportunidades para... No estoy hablando de que sea una persona, ojo, cuidado, no estoy hablando de que sea una persona corrupta ni que quiera lo peor para Venezuela. Él quiere lo mejor para Venezuela, porque estos son copas, esto es emoción, entusiasmo. Todo lo que sale aquí es entusiasmo, es amor, lo hace desde su corazón, pero de repente no es desde lo más corriente y lo más conveniente en este momento. Sí, señor. Aquí hay una necesidad de ponderar sus emociones. Hay una invitación, de repente, hay muchas invitaciones que le están haciendo eventos sociales, el roce, puede ser que lo estén confundiendo, que esté recibiendo muchísimo tipo de cosas. O sea, esto está complicado, mi gente. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque tenemos aquí un 10 de copas. Aquí su vida familiar es lo que impera, es lo que más le importa. Sí, su vida familiar. En definitiva, ¿le importa a Venezuela? Sí, muchísimo. Muchísimo, pero su vida familiar para él es lo más importante. Sus necesidades afectivas, materiales, el saber que todo está cubierto, su familia. O sea, es como si me estuviesen hablando en este momento, mi gente. Yo puedo hablar con ustedes de esta manera, porque yo sé que mañana las energías pueden cambiar y que nada va a ser tomado a pecho. Pero es como que estamos hablando de un ser, de Edmundo, como que lo más importante para él es su familia, es su bienestar, es eso, ¿no? Y Venezuela también, pero como que si en este momento tuviese muchas opciones en el camino y de repente por impulsividad vaya a estar tomando un camino que no sea el adecuado, o no es que no sea el adecuado, sino el más lento. Ay, mi gente, ¿hay alguna pregunta por allí? ¿Otra pregunta? Bueno, lo que se podría decir es que se podría esclarecer todo lo que has dicho con la pregunta que se hizo, un poco, se podría hacer un poco más directa para entender la respuesta. Pero mira, yo creo que ya quedó clara. Ya quedó clara. Si escuchaste bien, aquí tenemos pactos que se rompen. Aquí tenemos dos pensamientos distintos. Aquí tenemos intenciones diferentes, aunque van unificadas hacia el mismo sentido, hacia el mismo camino. Pero sí estoy viendo una ruptura de caminos. Estoy viendo una ruptura de intenciones, de como que, no sé. Pero lo que más me gusta es, vamos a sacar acá. Lo que más me gusta es, mira, es que me llega otra vez el caballero, es Caballero de Bastos. Caballero de Bastos nos habla, mira. Es que si hay una ruptura, pues ruptura con lo que es la antigua mood existe. Sí. Si sale ruptura, pues se podría interpretar que es ruptura con la gente de María Corina y que el mundo va por libre. Es lo que se podría interpretar. No, él no va por libre. No, ni que Dios lo quiera. Mira, estoy diciendo simple y llanamente, bueno, yo no, las cartas me están diciendo que ahora mismo tenemos aquí, mira, Rey de Bastos, en diferentes tarot. Aquí se está dependiendo de decisiones que van a llegar en este mes de enero. Aquí se está esperando un tiempo, un momento para tomar decisiones, para avanzar. Pero sí es cierto que hay un camino que se rompió. Hay un camino que se rompió, hay confrontación. Yo puedo ver un poquito más allá de lo que es el tarot y puedo entender las energías en este momento y comprendo que posiblemente sean energías un poquito confusas por todo lo que está pasando. Pero te puedo decir algo. Ambas energías, tanto Edmundo como María Corina, están tirando hacia el mismo lugar. Solo que de momento Edmundo
está viviendo un momento bastante complicado en su vida a nivel emocional. No tiene la misma entrega que María Corina, no es lo mismo, pero no lo está haciendo por mala voluntad. Aquí tenemos Rey de Bastos repetidos en la carta. Y tenemos acá también, mira, tiene otra vez el 9 de copas, me vuelve a ser el 9 de copas. Aquí se está a una espera de algo. Se está a una espera de una circunstancia, de una resolución, de un momento, de una fecha. Aquí se está esperando algo. Sí, señor. Tenemos aquí el paje de pentáculos. Paje de pentáculos es el que recoge todo lo sembrado. Mi gente, yo te puedo decir algo. Estas energías en este momento, no nos dejemos comer la cabeza. Sí hay que esperar un poco más, sí. Porque nos hablan de pentáculos. Pentáculos es tierra es tiempo, es esperar un poco más. Pero las cosas se están dando de una manera adecuada. Aquí el hecho que Donald Trump haya ganado la presidencia en Estados Unidos nos ha beneficiado mucho a nivel de Venezuela. Sí, es verdad, señores. Aquí tenemos el mundo. Aquí hay algo que está pendiente de Venezuela. Aquí hay diálogos que sí, no lo voy a decir que no, se han roto. Aquí posiblemente han habido momentos de confrontación, lo cual es normal, porque esto no es fácil, mi gente, esto no es fácil. Y yo sé que ustedes lo entienden, esto no es fácil, pero de una cosa sí estoy segura. La intención es la misma, la intención es buena. El fin es salir de la dictadura. Gracias. Esperemos un poco más. Yo, ¿qué te puedo decir? Yo sé que las energías cambian de día a día, pero esto a mí hoy me ha gustado muchísimo, me he sentido conectada, me siento satisfecha de verdad por estas energías. Aquí hay energías que se derrumban, hay una torre grande que se derrumba. Aquí se deja atrás muchísima miseria, muchísima tristeza. Aquí hay muchas cosas que dejar atrás. Bueno, mi gente, ya yo hoy pocos oráculos, mucho tarot. Ya luego será otro día. Gracias por sus energías. Gracias. Me siento particularmente conmovida por esta lectura. A mí me ha aclarado muchas dudas. Espero que ustedes también. Si les han gustado estas energías, dame un like, suscríbete, comenta. Y si quieres una lectura personalizada, déjamela saber en la cajita de comentarios. Y ya verás que enseguida lo hacemos realidad. Te quiero, tu amiga Jenny de Sol Tarot, siempre contigo, siempre conectados. Too much. Hasta la próxima, mi gente.